Imagina convertir $1 en 100, no en un año, no en un mes, en días. Eso fue exactamente lo que prometía Bernard Madoff, un hombre al que apodaron el mago de Wall Street. Durante décadas, su firma fue símbolo de estabilidad, exclusividad y éxito. Políticos, millonarios, fundaciones, bancos, todos querían invertir con él, y él los hacía sentir afortunados por ser parte de su círculo. Pero lo que nadie sabía es que todo era una mentira. Durante más de 30 años, Madoff dirigió el fraude financiero más grande de la historia. Más de $65.000 millones desaparecieron, sin que nadie, ni reguladores, ni expertos financieros, ni las grandes auditoras, se diera cuenta. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo engañó a todos? Y lo más inquietante, ¿cómo es posible que algo tan enorme haya pasado frente a nuestros ojos sin que nadie lo detuviera? Hoy, en Draconomic, te voy a contar la historia completa de cómo un hombre se convirtió en leyenda y después en el villano más temido de Wall Street. El origen del mago. Bernard Lawrence Madoff nació el 29 de abril de 1938 en Queens, Nueva York. Su familia era de clase media judía. Su padre, Ralph, fue plomero, antes de dedicarse, sin éxito, al corretaje de bolsa. Su madre, Silvia, era fuerte, determinada y también coqueteó con el mundo financiero hasta que la SEC investigó sus negocios y los cerró. Madoff creció con una mezcla de frustración, ambición y una obsesión: no pasar desapercibido. De niño no destacaba. En la escuela era uno más, pero ya desde joven demostraba una habilidad peligrosa. Sabía fingir. En una clase de literatura, fingió haber leído un libro que no existía. Inventó autor, trama y análisis literario. El profesor le creyó. Esa fue su primera estafa. Pequeña sí, pero reveladora, porque ahí aprendió algo que aplicaría el resto de su vida. Si dices una mentira con suficiente seguridad, la gente no solo te cree, te admira. De salvavidas a leyenda financiera. A finales de los 50, Bernie trabajaba como salvavidas y como instalador de rociadores para piscinas. Con esos pequeños ahorros y un préstamo de su suegro, fundó en 1960 su firma, Bernard L. Madoff Investment Securities. Tenía solo 22 años. Al principio operaba con acciones de bajo valor. Penny stocks, sectores donde los grandes no se metían. Esto le dio libertad para experimentar, equivocarse y, sobre todo, construir relaciones. Porque Madoff entendía algo que muchos inversores aún hoy no comprenden. El dinero sigue a la confianza. Y él tenía carisma de sobra. Uno de sus primeros clientes importantes fue Carl Shapiro, quien le confió $100.000. La inversión creció notablemente. Shapiro, encantado, comenzó a recomendarlo, y así nació la bola de nieve que se convertiría en su leyenda, el genio tecnológico de Wall Street. Durante los años 70 y 80, mientras la mayoría de Wall Street seguía usando papel y teléfono, Madoff apostó por lo que nadie más veía: la tecnología. Invirtió en automatización, sistemas computarizados y fue parte fundamental en la creación del Nasdaq, la primera bolsa electrónica del mundo. Entre 1990 y 1993, incluso presidió el Nasdaq. Su firma manejaba hasta el 10% del volumen diario de la Bolsa de Nueva York, tenía contactos en todas las esferas: política, finanzas, regulación, y su reputación era intachable. Vestía trajes a medida. Vivía en Park Avenue. Tenía una mansión en Palm Beach y una casa en Francia. Era el sueño americano encarnado, pero como todo buen truco de magia, lo esencial estaba oculto. El truco, el esquema Ponzi perfecto. Madoff no prometía el cielo, no ofrecía multiplicar tu dinero en semanas. No era un criptoestafador ni un gurú de YouTube. Prometía algo más poderoso: seguridad. Un 12% anual. Siempre. En buenos tiempos.
en crisis, en recesión. Estable, fijo, impecable. Su supuesta estrategia se llamaba Split Strike Conversion, una técnica real que combinaba compra de acciones, venta de opciones de compra y adquisición de opciones de venta. En teoría, un método para proteger el capital y asegurar rendimientos moderados, pero había un detalle. Nunca ejecutó esa estrategia. Madoff no invertía el dinero, lo acumulaba en cuentas bancarias, y cuando un cliente pedía su ganancia, usaba el dinero de nuevos inversionistas para pagarla. Un esquema Ponzi, clásico, sencillo, letal, pero envuelto en credibilidad, prestigio y exclusividad. La confianza como moneda. El verdadero talento de Madoff no estaba en la inversión, estaba en la manipulación emocional. No aceptaba a cualquiera. Solo podías invertir con él si alguien del círculo te recomendaba. Eso creaba un aura de exclusividad. Invirtió primero con la comunidad judía adinerada de Nueva York. Luego en Florida, Palm Beach y más adelante en Europa, bancos internacionales y estrellas de Hollywood rogaban por invertir con él. ¿Por qué? Porque no vendía rendimiento, vendía estatus. Estar con Madoff era estar entre los elegidos. Y cuando te hacen sentir especial, dejas de hacer preguntas, alertas ignoradas. En 1999, Harry Markopolos, un analista financiero de Boston, recibió la tarea de replicar la estrategia de Madoff para un cliente. Apenas miró los números, supo que algo no cuadraba. Los rendimientos eran demasiado constantes, demasiado perfectos, y estadísticamente era imposible obtener esos resultados con la estrategia que Madoff decía usar. Markopolos escribió informes, generó modelos, pidió reuniones con la SEC. Nada. La Comisión de Bolsa y Valores lo ignoró durante casi una década, incluso cuando ofreció infiltrarse en la firma para obtener evidencia desde dentro. Pero Madoff era presidente del Nasdaq, amigo de senadores, donante político, filántropo. Era intocable. La crisis que derrumbó la mentira. Durante más de 30 años, el esquema funcionó. Mientras el dinero siguiera entrando, todo marchaba. Pero en 2008 llegó la gran recesión. Los mercados colapsaron y los inversionistas empezaron a pedir su dinero. Madoff recibió solicitudes de retiro por más de $7,000 millones. En sus cuentas solo había 200 millones. Ya no podía mantener la fachada. El 10 de diciembre de 2008, en su apartamento de lujo en Manhattan, confesó todo a su familia. Sus hijos, destrozados, lo denunciaron esa misma noche, y al día siguiente, el FBI tocó la puerta del mago. El juicio del siglo. Madoff fue arrestado y acusado de 11 cargos federales: fraude de valores, lavado de dinero, perjurio, robo y más. En 2009 se declaró culpable. No pidió perdón, no ofreció defensa. Simplemente dijo: todo esto es una gran mentira. El juez lo condenó a 150 años de prisión. Su esposa, Ruth, dijo sentirse traicionada. Sus hijos cortaron relación con él. Mark, uno de ellos, se quitó la vida en 2010. Andrew murió de cáncer en 2014. La familia Madoff quedó destruida. ¿Dónde está el dinero? Madoff decía manejar $65,000 millones, pero más de la mitad eran ganancias inventadas, falsas, números escritos en estados de cuenta falsificados. Para 2022, se habían recuperado unos 14,500 millones, una fracción del total. Lecciones que no podemos olvidar. El caso Madoff no es solo una historia de fraude, es un espejo, porque Madoff no se escondía. Estaba en portadas de revistas, en cenas benéficas, en el corazón de Wall Street, y sin embargo, nadie lo vio venir. O peor, muchos lo vieron, pero eligieron no hacer preguntas. Las 3 lecciones clave son: 1. Si algo parece demasiado estable para ser real, probablemente no lo sea. 2.
No inviertas en lo que no entiendes. Tercero, la confianza sin verificación es una trampa. Madoff murió en prisión en abril de 2021, pero su historia sigue viva, porque hoy, en un mundo lleno de expertos financieros en TikTok, Crypto Bros en Instagram y promesas de libertad financiera express, las estafas no han desaparecido, solo han cambiado de cara. Si te interesa aprender cómo proteger tu dinero, tomar decisiones financieras con criterio y evitar caer en trampas modernas, en este canal hablamos de eso, con datos, con cabeza y sin vender humo. Suscríbete a Draconomic, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Crees que Madoff fue un genio incomprendido o un estafador desde el primer día? Nos vemos en el próximo video.